¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? ¿Un servicio? ¿O algo más? Vamos a estar viendo la tercera parte de nuestra serie que se llama La Iglesia. Y hemos estado repasando cómo fue que surgió la iglesia. Y hemos visto que la iglesia es muy importante y es muy relevante para ti y para mí, para nuestros días, para nuestra generación. Hemos visto también que la iglesia surgió como un movimiento en torno a un tema en específico, un evento específico que fue la resurrección de Jesús. Y hemos visto que la iglesia tiene un tema central, y ese tema central es que Dios nos amó tanto, nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesús, que envió a su Hijo Jesús a este mundo para morir por ti y por mí, por nuestros pecados, para que así tú y yo podamos tener paz con Dios. Y que sin importar lo que tú hayas hecho en tu pasado, a partir de que tú empiezas a conocer de Dios, que tú empiezas a tener una relación con Dios, tu vida empieza a cambiar y a transformarse. Y de eso se trata el mensaje central de la iglesia. Para eso vino Jesús a este mundo. Para eso vino y para eso estamos nosotros como iglesia. Y hemos visto entonces que la iglesia arrancó como algo grande, arrancó como algo fuerte, no arrancó de una manera progresiva, no fue que el día de hoy eran 5, 10, 20, no, arrancó de una manera grande, de una manera sorprendente. La iglesia arrancó en sus primeras semanas. Era aproximadamente 100 personas y semanas después ya se habían añadido aproximadamente 5,000 personas a este movimiento. Fue algo increíble, fue algo genial, porque un grupo de no más de 100 personas andaban por las calles llenando las calles, llenando su ciudad, llenando a sus amigos con el mensaje de que Jesús había resucitado. Y iban con sus amigos y les decían, mira, ven. Nosotros fuimos testigos, al igual que ustedes, que hace unas semanas atrás crucificaron a Jesús. Ustedes lo vieron morir al igual que nosotros. Pero 3 días después, a 200 metros más acá, nosotros hemos visto que ha resucitado. Nosotros lo vimos, comimos con Él, estuvimos platicando con Él. Entonces no había nadie, absolutamente nadie que dijera, lo que ustedes están diciendo es mentira. Miren, vamos a la tumba, vamos a ver el cuerpo porque ahí está Jesús. No había nadie que dijera eso porque no había cuerpo. Entonces estos primeros discípulos eran testigos presenciales y llenaban las calles diciendo, Jesús está vivo, Jesús ha resucitado. Y con eso llenaban las calles el mensaje que compartían día tras día. Entonces este movimiento empezó a crecer cada vez más, pero había un balance de poderes entre el imperio romano, que era el que gobernaba en aquellos días, y los líderes religiosos judíos. Había un balance, entonces ellos habían estado mandando por mucho tiempo ya. Llega este movimiento a poner medio miedo en el asunto. Entonces empezaron a decir, la torre, oye, tenemos que hacer algo con este movimiento. No podemos dejar que siga creciendo, vamos a exterminarlo. Y lo que hacen es que agarran a Pedro y a Juan, los principales líderes de este movimiento, los agarran, los llevan ante un concilio, un consejo, un grupo de personas, líderes religiosos, y les dicen, ¿saben qué? Les prohibimos terminantemente hablar de ese nombre. Para aquellos líderes judíos no querían ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Para ellos era algo muy malo decirlo, no querían decirlo. Entonces les decían, les prohibimos hablar en ese nombre, les prohibimos hacerlo, no estamos jugando con ustedes, quedan advertidos, van a pagar las consecuencias si lo siguen haciendo. Entonces, lo más obvio que esos líderes judíos pudieron haber pensado, al igual que nosotros probablemente, que con esas amenazas ya estos hombres que eran seguidores de Jesús ya iban a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, tienen razón.
ya hasta aquí llegamos. Y que salieron de la cárcel de ese día y que fueron con los demás discípulos, los demás seguidores diciendo, ¿saben qué? Esto se está poniendo bien difícil. Esto se está poniendo bien duro. Mejor ya no vamos a seguir hablando de ese nombre que empieza con J, Jesús, porque ya nos lo están prohibiendo. Ya no vamos a hablar de esa palabra que empieza con R, la resurrección. Ya no vamos a hablar de esas cosas. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de algo más? ¿Qué les parece si empezamos a hablar de la oración, por ejemplo? Estos seguidores no hicieron eso. Ellos, a pesar de que los habían amenazado, a pesar de que los habían encarcelado, ellos fueron con los primeros discípulos, se reunieron y hicieron la primera oración de la cual se tiene registro en la Biblia. La primera oración de la iglesia primitiva, la cual quiero compartirles, va a estar apareciendo aquí en pantalla. Fíjense lo que dice esta oración. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen de tu palabra. Mira, por ser valientes los habían metido en la cárcel, por ser valientes los habían amenazado. Ellos estaban pidiendo más valentía para seguir compartiendo la palabra, para seguir hablando de Jesús. Oye, yo diría, oye, estos vatos están bien locos, ¿verdad? ¿Cómo van a pedir más valentía? ¿Les está gustando? ¿Son masoquistas o qué? No, ellos pedían más valentía para compartir la palabra. Y fíjate lo que sigue diciendo la oración. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo que los discípulos estaban diciendo aquí es, Señor, Dios, te pedimos que esto sea algo grande, te pedimos que esto sea algo increíble, te pedimos que hagas señales, que hagas milagros, para que más y más personas conozcan a Jesús y conozcan que Él está vivo. Es prácticamente lo que ellos están diciendo en esta oración. Y es algo muy, muy sorprendente. Mira, ellos no podían quedarse callados. Ellos eran demasiado valientes, porque por hablar de Jesús, por hablar de la resurrección, pudieron haberlo metido otra vez a la cárcel. Y la historia que vamos a ver un poco más adelante habla de esto. Por ser valientes, por no negar su fe, por no negar lo que ellos eran, por no negar que eran seguidores de Jesús, los encarcelaron y más. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Ahora, si tú estás aquí con nosotros y no te consideras un seguidor de Jesús, es un excelente mensaje al cual has decidido estar. Porque tú vas a conocer un poquito de cómo fue que surgió la iglesia, cómo eran los primeros cristianos, qué hacían, y también la variedad que hay, cómo eran ellos y cómo somos nosotros en la actualidad, que queremos y pretendemos asemejarnos a lo que ellos eran. Entonces, ellos eran valientes. Fue la oración que hicieron, hablar y compartir el mensaje de Jesús. Comparado con nuestras oraciones en la actualidad, la verdad dejamos mucho que desear. Nuestras oraciones son, Dios, bendíceme, dame, provéeme, ayúdame, cuídame y todo para acá, ¿verdad? Todo para acá. Ellos no hacían eso. Ellos, lo menos en lo que pensaban era en ellos mismos. Ellos siempre pensaban, ellos siempre anteponían sus necesidades a la de los demás. Siempre pensaban en los demás. Y eso hacía que tuvieran la admiración de las personas que los rodeaban. Mira, ellos los admiraban por cómo reaccionaban ante la persecución. Ellos fueron perseguidos durante muchísimo tiempo. Los admiraban a ellos por cómo reaccionaban ante el rechazo. A ellos también les cerraron la puerta, a ellos los dejaron afuera, a ellos los encarcelaron. Y la gente se sorprendía, se asombraba de cómo reaccionaban ellos ante esto, cómo se trataban entre ellos con amor. Se asombraban las personas, wow, estos hombres, estas mujeres, el trato que tienen es increíble, me gustaría ser parte de ese grupo. La gente se asombraba por cómo trataban a las demás personas que no eran de su grupo, o sea, los trataban de maravilla. Por eso dice la palabra que más y más y más personas iban añadiendo a este movimiento. Siempre pensaban en los demás, eran personas valientes. Y nosotros como iglesia hemos perdido mucho este valor, hemos perdido mucho esto de ser valientes. De verdad te lo digo y lo sentimos bastante porque lo hemos perdido esa valentía para hacer estas cosas. Entonces la idea de nuestro tiempo juntos es que tú y yo podamos ver la historia de la iglesia y podamos ver cómo estas personas, estos primeros seguidores fueron valientes, la decisión que ellos tomaron, y así tú y yo también podamos decir, Dios, yo la verdad quiero ser más valiente, yo quiero reflejar mejor esa valentía. Y ahorita vamos a descubrir
¿Cómo fue que estos cristianos, que estos seguidores de Jesús fueron muy valientes? De verdad te vas a sorprender. Yo la verdad me sorprendí cuando estaba realizando este mensaje, me sorprendí. Dije, wow, nada comparado con lo que estamos viviendo, nada comparado con lo que estamos pasando. Hombre, si estuviéramos ahí, estábamos fritos. Pero vamos a estar viendo un poco más adelante. Sabes, probablemente a ti, alguien te ha dicho que la Biblia es irrelevante, que es inservible, que es un mito, que no sirve para nada. Probablemente te lo han dicho, no sé si en la escuela, en la universidad, en la prepa, en tu trabajo, tu familia o tus amigos te han dicho, hombre, esas cosas nada que ver, esas cosas están pasadas de moda. ¿A poco crees eso? ¿Vas a la iglesia por eso? No, hombre, probablemente te lo han dicho. A mí muchas personas me lo han dicho, probablemente a ti también te lo han dicho. Y vamos a ver a través de esta historia de la iglesia primitiva que no son cuentos, no son solamente historietas, son una realidad, son hechos. Y vamos a ver algún personaje que realizó un escrito acerca de algunas cosas que vienen en la Biblia, que no tienen nada que ver con la Biblia, de un historiador muy antiguo. Fíjate, hubo un hombre llamado Lucas, que era un médico, que se menciona en la Biblia. O sea, era un doctor, él era alguien preparado. Y este hombre se tomó el tiempo para recabar información, para preguntar a testigos presenciales y así juntar evidencia. Y de ahí es de donde surge el libro de Hechos, que es donde hemos tomado esta serie que hemos llamado La Iglesia. ¿Cómo fue la iglesia en sus inicios? Y hemos estado viendo a través de estas semanas acerca de esto. Les comentaba hace unos minutos que el balance de poder entre los líderes judíos y el imperio romano estaba en juego. Empezaron a sentir miedo. Entonces arrestan a arrestan a Pedro, arrestan a Juan, y ellos pensaban que ya con eso se iba a acabar todo. Los dejan salir y estos hombres, Pedro y Juan, siguen hablando, siguen compartiendo, y más personas se añadían. Había personas de otras ciudades cercanas que iban porque habían escuchado que algunas personas, un grupo de personas, estaban haciendo milagros, señales, que estaban haciendo muchas cosas grandiosas. Entonces estas personas llevaban a sus enfermos, llevaban a sus personas que tenían algunos problemas. Y a eso, cada día, cada vez más, se iban añadiendo más y más personas a este movimiento. Déjame decirte un dato importante. Las señales, prodigios y milagros que se mencionan aquí en la Biblia, Dios los usó en un momento específico, en un lugar específico, con un propósito específico. Cuando Dios usó esta clase de cosas, milagros, señales, fue para respaldar a la iglesia primitiva, para que vieran que ese movimiento iba a ser algo grande, algo grandioso, algo fuerte. Y era para respaldar a los primeros cristianos que se mencionan aquí en la Biblia. Dios sigue haciendo milagros, claro, los podemos ver. Pero estos que se mencionan aquí fue con un momento, un propósito y un lugar específico. Juntamente con el crecimiento de la iglesia empezó a crecer el celo de los líderes religiosos. Empezaron a ver que se añadían cada vez más personas a Pedro y a Juan, a la iglesia, a ese movimiento. Entonces empezaron a sentir celos. Empezaron a decir, oye, nos estamos quedando solos. Porque los lugares que ellos tenían, que se llamaban sinagogas, son los lugares donde ellos se reunían, estaban prácticamente solos. Anteriormente estaban repletos, estaban llenísimos. Pero a partir de que surgió este movimiento, empezaron a quedarse solos. Porque cada vez más se añadían otras personas a Pedro, a Juan y a los demás discípulos. Entonces, yo me imagino que estos líderes judíos iban por la calle y veían a alguien. Julio, a ver, ven para acá, Julio. Oye, no te hemos visto en la reunión, ¿qué está pasando? Y ya Julio le decía, oye, pues ¿sabes qué? Mira, pues la verdad estoy asistiendo con Pedro y con Juan. Oye, pero ¿cómo que estás asistiendo con Pedro y con Juan? Tienes años asistiendo con nosotros. Sí, mira, la verdad es que ellos no sabrán tanto como tú. Tú eres un máster, un chipocludo. Tú, la verdad, eres bien chido en lo que haces. Eres alguien bien preparado en cuanto a la ley y la religión. Pero ellos sanaron a mi abuelita. Ellos sanaron a mi familiar. Entonces, estamos asistiendo con ellos. Entonces, el celo de estos líderes religiosos empezó a crecer. Nuevamente apresan a los discípulos, pero ahora no solamente a estos dos, Pedro y Juan, sino ahora a los 12 discípulos. Recordando aquí un poquito que Judas Iscariote, el que había traicionado a Jesús y después de eso se ahorcó, ya lo habían suplido con un hombre llamado Matías. Entonces estaban a los 12 discípulos, los llevan y
delante de un concilio, le vuelven a decir, oigan, ¿saben qué? Les estamos diciendo nuevamente, párenle a su carro, ya dejen de hablar de ese nombre, ya dejen de hablar de ese suceso, ya párenle por favor. Los dejan todo un día y en la noche, de una manera sobrenatural, algo o alguien abre las puertas de la cárcel. Entonces los discípulos salen caminando, salen bien campantes y se van. Los líderes religiosos llegan al siguiente día y dicen, los guardias, ¿dónde están los discípulos? Queremos hablar con ellos. Entonces van los guardias a la celda y no ven a nadie. Dicen, van a dar el reporte. ¿Saben qué? Esos hombres han escapado, no sabemos dónde están. Para aquellos días, el que un preso se escapara le podía costar la vida. Entonces le dicen, ¿saben qué? No están. Entonces se empieza a armar un alboroto en ese punto, en ese momento. Va pasando alguien por ahí, sin que nadie lo llamara, y escucha ese alboroto y dice, hey, ¿ustedes están buscando a los seguidores de Jesús? Sí, nosotros los estamos buscando, tú los tienes, están escondidos, dinos dónde están. Entonces este hombre dice, no, miren, yo no lo tengo escondido, ahorita acabo de pasar allá por el templo, allá donde se reúnen, y estaban ahí y están predicando, están compartiendo. Estos hombres no porque los habían encarcelado se habían tenido temor y se habían ido a esconder, no. Ellos fueron valientes y seguían compartiendo a la vista de todos. Les dicen a los guardias, guardias, así como el comercial de las galletas, ¿verdad? Guardias, y salen los guardias, ordenen, pero no está tampoco. Pero empiezan y los llaman, dicen, ¿saben qué? Vayan y arréstenlos, que no se les escapen vivos, tráiganlos aquí con nosotros. Entonces los guardias van y cuando llegan al lugar, al templo, está abarrotado, está llenísimo, no cabe ni un alfiler en ese lugar. Entonces los guardias empiezan a platicar entre sí, oye, ¿cómo le hacemos? Mira, está bien lleno, hay mucha gente. Si nosotros apresamos a los discípulos, probablemente la gente se nos va a venir encima. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como estaba abarrotadísimo, empiezan a caminar por entre la gente. Yo me imagino, es una imaginación, no lo dice la Biblia. Yo me imagino que iban pasando los guardias por donde estaban las personas y diciendo, cuidado señora, cuidado con su ojo de pescado, híjole, ya se lo pisé. Oiga, cuidado con su juanete. Y iban pasando hasta llegar al mero enfrente donde estaba Pedro y los discípulos. Y le dicen, Pedro, Pedrito, no sé cómo decírtelo, pero mira, ya te andan buscando estos cuates, están buscando los líderes religiosos y quieren que te lleve por las buenas o por las malas. Mira, te aconsejo, te sugiero que nos acompañes por las buenas. No queremos dejarte en mal aquí enfrente de todos, que digan que somos unos aprovechados, no queremos que pase eso. Mira, no es porque tengamos miedo, no tenemos miedo, ¿verdad? Pero queremos llevarte a las buenas. Así que acompáñanos, por favor. Entonces los discípulos empiezan a platicar entre ellos y dicen, ok, los acompañan, se autoarrestan los discípulos y van delante del consejo nuevamente. Entonces ahí es donde empieza esto que vamos a estar viendo en esta noche, que es algo muy sorprendente. Fíjate lo que pasó cuando llegaron al consejo, va a estar apareciendo en pantalla. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. El consejo era así como una mesa directiva. El sumo sacerdote era el líder, era el chipocludo, era el que sabía de qué lado mascaba la iguana, lo que solamente sus chicharrones tronaban. Ese era el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote se para y dice lo siguiente: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, recordándote nuevamente que para los líderes judíos no podían mencionar el nombre de Jesús, no podían, no querían, era aborrecible para ellos. Sigue diciendo nuestro relato, sin embargo, a pesar de que les hemos dicho vez tras vez, ustedes siguen de tercos, siguen de testarudos, siguen haciéndolo. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Ya les hemos dicho que no lo hagan, pero ustedes siguen haciéndolo, siguen hablando a las personas, a todas las personas, acerca de Jesús y la revolución y la resurrección. Entonces aquí vemos de qué tamaño, de qué magnitud era esto que estos hombres estaban haciendo y diciendo. Aproximadamente 5,000 personas se añadieron en 3 semanas, 5,000 personas. Imagínate que aquí nosotros empezáramos a compartir y se llenara esto con 5,000 personas. Bueno, no cabríamos, ¿verdad? Pero imagínate 5,000 personas en 3 semanas. Estos hombres fueron muy valientes. Y luego dice el relato, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es decir, miren, lo que ustedes están compartiendo nos está haciendo quedar a nosotros como culpables.
Ustedes están contando la historia para que la gente a nosotros nos aborrezca. Me imagino la cara de Pedro y los demás discípulos diciendo, ¿qué? Nosotros les estamos haciendo ver como culpables. O sea, que tienen en la cabeza paja o que ustedes son culpables. ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros? Ustedes son culpables. Y sigue diciendo el relato, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Miren, no se los estamos mandando decir, no se los hemos publicado en Facebook o en WhatsApp con indirectas y los etiquetamos ahí para que lo vean. No, se lo estamos diciendo de frente. Ustedes lo mataron. Ustedes lo agarraron, ustedes lo aprisionaron, ustedes le hicieron un juicio y luego ustedes lo clavaron en la cruz. ¿Cómo pueden decir que nosotros somos los que lo hemos o los hacemos ver como culpables a ustedes? No pueden echarnos la culpa a nosotros, decían los discípulos. Si ustedes se sienten culpables, es porque lo son. Y sigue diciendo el texto, por su poder Dios los exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y aquí es donde Pedro dice una frase que pone al cristianismo en un nivel diferente a cualquier otro sistema de creencias. Porque fíjate lo que dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a conocer a quienes lo obedecen. Aquí lo que están diciendo es, mira, a nosotros no nos mandaron decir, a nosotros no nos contaron, no es que lo vimos ahí en un chisme, en unos espectáculos, no, nosotros lo vimos. Mira, Caifás, ustedes estuvieron cuando lo crucificaron, ustedes estuvieron cuando Él murió y nosotros 3 días después lo hemos visto y ha resucitado, lo hemos visto con estos ojos que se han de comer los gusanos. No nos pueden decir que estamos inventando esto. Y sigue diciendo el relato lo siguiente, los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado que tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, a alguna persona te ha hecho enojar de tal manera que dices, te voy a matar. Mira, párale porque te voy a matar. Lo han pensado, yo sé que no lo han dicho, bueno, espero que no lo hayan dicho, ¿verdad? Y espero que también no estén diciendo, Felipe, ya cállate porque Dios, cállalo porque si no te la llevas, te lo mando, Dios. No. Espero que no estén pensando eso, de verdad. Pero de verdad hay veces que lo hemos pensado. Y no lo decimos de manera literal, pero estos hombres lo estaban diciendo de manera literal. Querían matarlos. Querían matar a los discípulos. Y fíjate, ya habían matado a Jesús. ¿Qué les costaba con matar a estos 12 discípulos? Y algo sucedió, algo cambió totalmente la historia. Dice, un fariseo, alguien que era encargado de que se cumpliera la ley en esos días, un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo. A Gamaliel, este hombre mencionado en la Biblia, no solamente lo respetaban los del consejo, los líderes religiosos, el pueblo también lo escuchaba con atención, era respetado por el pueblo. Este hombre se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir a los apóstoles. Este hombre se dio cuenta de lo que querían hacer los líderes religiosos. Se dio cuenta y dijo, ¿saben qué? Mejor vamos a darnos una pausa, vamos a darnos un break. Estoy viendo que ustedes los quieren matar, entonces vamos a dar una pausa a esto. Hagan salir a estos discípulos porque yo tengo una idea y se los voy a compartir. Es lo que él estaba diciendo ahí en ese texto. Luego dijo, después de que salieron los discípulos, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Si Gamaliel hubiera sido mexicano, es así como así, pónganse trucha, pónganse vivos. La verdad, miren, presten atención, métanle en la cabeza porque lo que ustedes están a punto de hacer no es cualquier cosa. Necesitan prestar atención a todo esto, aguas. Miren, si aquí quieren matar a estos hombres y lo que va a ocurrir es que en lugar de tener a un mártir que ya crucificamos, vamos a tener a otros 12. Mejor pongan atención a esto. Y sigue diciendo nuestro relato. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó
todo. De este hombre llamado Teudas no tenemos una referencia extrabíblica, solamente lo que dice aquí: Teudas se levantó contra el Imperio Romano, el Imperio Romano llegó, le dieron cuello, lo desaparecieron, y los 400 que tenía de seguidores, ahí quedaron. Después dice: después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. De este Judas el Galileo sí tenemos más referencia. Mira, hay un historiador llamado Flavio Josefo que habla acerca de este Judas el Galileo. Judas, este que menciona aquí, Judas el Galileo, no era Judas, el discípulo de Jesús que después se ahorcó cuando lo traicionó. No es ese Judas. De hecho, un dato importante que quiero decirte es que en aquellos días el nombre de Judas era muy común, así como José, así como Juan, como Felipe, nombres bien conocidísimos, que todos lo conocían, bien famosos todos los nombres. El nombre de Judas era conocido y tiene un significado muy bueno. Judas significa alabanza a Dios, es lo que significa Judas. Pero después de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, nadie le pone a su hijo Judas, ¿verdad? Ni a la mascota. Es más, ni de apodo le dicen a la suegra, suegra Judas, o al suegro, a nadie. Porque tiene que ver con traición. Es como decirle, traicionero, vente para acá. ¿Qué onda? Nada de eso. Nadie le dice Judas. O sea, Judas prácticamente nadie le pone a sus hijos. Este hombre, Judas el Galileo, surgió en los tiempos, aproximadamente en el año 6 después de Cristo. Y este hombre se levantó en contra de algo. Mira, había un imperio que se llamaba Sirio, que tenía un gobernador y que estaba haciendo un censo con fines tributarios. Esto quiere decir que iba a ver a cuántas personas les iba a cobrar. Entonces se levanta contra, este hombre manda a hacer el censo. Judas el Galileo dice: hey, a mí no me vas a cobrar. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Yo no te voy a pagar, no es justo, no. Y empieza la revolución. Y otras personas se le unen y dicen: no, sí es cierto, no es justo. Llega la autoridad, lo ejecuta y se termina todo. Entonces dice: ahí está este hombre. ¿Se acuerdan de Teudas? ¿Se acuerdan de Judas el Galileo? ¿Qué pasó con ellos? Nada. Lo que ellos empezaron a hacer, ahí se terminó. Entonces miren, ¿para qué nos vamos a manchar las manos con la sangre de estos hombres? Vamos a dejar que sigan. Y fíjate lo que sigue diciendo: a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Sigue diciendo el texto. En este caso, hablando acerca de Jesús y la resurrección, de este movimiento que estaba surgiendo, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos, libérenlos. Y si lo que ellos están haciendo es de origen humano, va a fracasar. Lo que está diciendo: mira, no hay nada que vaya a pasar, porque el Imperio Romano no lo va a permitir. El Imperio Romano va a acabar con este movimiento, así que no se preocupen. ¿Para qué los vamos a asesinar? Ya, déjenlos en paz. Roma los va a exterminar y ahí se va a quedar todo. Y fíjate lo que dice, lo que sigue diciendo Gamaliel. Pero, porque es un dato muy importante, pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y es algo muy bueno que más de 2000 años después podamos decir con Gamaliel: ¿qué razón tenías? El Imperio Romano no pudo destruir este movimiento que llamamos ahorita la iglesia. Se ha levantado gobierno tras gobierno, ejército tras ejército, queriendo deshacer, queriendo exterminar a la iglesia, y no han podido. ¿Por qué? Porque Dios está en este movimiento, Dios está en este asunto. Por lo menos 1, 2, 3, 4 personas siguen adelante y sigue creciendo y nunca lo han podido exterminar. Podemos decir con Gamaliel: tenías razón. La iglesia sigue, este movimiento sigue después de tanto tiempo que lo habían querido exterminar, porque Dios está en el asunto. Y Dios sigue estando en este asunto, Dios sigue estando en este movimiento, Dios sigue estando en la iglesia. Y para nosotros debería de ser un motivo de alegría y decir: wow, qué importante es esto, qué impactante es todo esto. Y fíjate lo que sigue diciendo el relato: se dejaron persuadir por Gamaliel. O sea, le hicieron caso: está bien, Gamaliel, tienes razón, vamos a hacer lo que tú dices. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y no los dejaron salir vivos, y luego de azotarlos. Mira, para mí esta palabra de azotarlos había tomado muy poca relevancia en mi vida. Yo había leído este texto y había leído que a Jesucristo lo habían azotado y decía: lo azotaron. Mira, le dieron 2, 3 palmaditas y ahí terminó todo. No, pues está bien. Pero
cobró relevancia e importancia más en mi vida cuando vi una película que a lo mejor tú también ya has visto, que es La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Hasta ese punto yo entendí cuáles eran esos azotes. Utilizaban un látigo que tenía muchas hebras, así como están apareciendo aquí en pantalla. Tenía muchas hebras y en todas esas hebras tenían madera, tenían fierro, tenían vidrio, tenían hueso. Y estos eran en forma así como de uña. Así que cuando le daban un latigazo, cuando le daban con el látigo, se encajaba en la piel. Y luego cuando estiraban, arrancaban el pedazo de piel, ya sea de la espalda, del pecho o donde le dieran. Entonces arrancaba prácticamente todo el pedazo. Y eso era muy doloroso. Y esta película no se asemeja nada, se asemeja a la realidad de lo que fue esos días. Es parecido, pero era de una manera más cruel. Y aproximadamente les daban 30 azotes a esos hombres. Imagínate recibir 30 azotes con esas cosas. 30. Wow. Es muy sorprendente, de verdad. Y es muy fácil que tú y yo lo querramos pasar por alto. Ah, sí, los azotaron. Ah, está bien. No, pues qué padre, ¿verdad? Pero yo no quiero que pasemos por alto este castigo que ellos recibieron. Imagínate que nosotros estemos en la sala de espera y que pase uno de nuestros familiares, uno de nuestros mejores amigos, estar en la fila y ver, porque ellos estaban viendo, ver esa escena tan desgarradora, terrorífica, cuando los están azotando. Los gritos desgarradores de las personas que más amamos, ¡ay!, gritando, y nosotros viendo esa escena y esperando nuestro turno también para ser azotados. Imagínate un poco esa escena. Pero ellos fue lo que vivieron, y lo vivieron porque eran valientes. Ellos no negaron su fe, ellos no dijeron, no, pues sí, está bien, mejor nos quedamos callados y ya no hacemos nada. No, ellos eran valientes y vivieron su fe. Ellos eran testigos. No se iban a quedar callados. Y ellos eran testigos no por algo que les habían contado, no por algo que les habían dicho o por algo que habían visto en una publicación. Dios es amor. Sí, le voy a dar like a la publicación. No era por algo que habían visto. No era por algo que habían visto solamente o habían creído. Era por algo que habían palpado. Es así como si yo dijera en estos momentos, oye, mi playera es roja. Y todos ustedes, no, ¿cómo es roja? Es azul. No, es que de verdad es roja. Mira, yo la estoy viendo, la tengo, la estoy tocando, es roja. No, ¿cómo es roja? Es azul. Y entramos en discusión. Yo estoy seguro que es roja, porque la estoy viendo, la estoy palpando, estoy aquí. Entonces, yo tengo la seguridad de que es roja. Y esos hombres, porque habían sido testigos de Jesús y la resurrección, estaban siendo azotados, estaban siendo castigados. Mira, nadie en su sano juicio es capaz de recibir este castigo por una mentira. Nadie es capaz de resistir a este castigo por una mentira. Pero ¿cómo iban a negar ellos algo que habían visto y que habían vivido y que habían experimentado? Fíjate lo que hicieron después de azotarlos. Sigue diciendo el relato. Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y después de eso lo soltaron. La verdad, yo le doy gracias a Dios porque no fuimos nosotros los que estuvimos en ese lugar. Porque probablemente, estoy diciendo probablemente, no estoy asegurando, probablemente hasta ese día hubiera llegado el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación, porque nosotros hubiéramos reaccionado de una manera totalmente diferente. A lo mejor nosotros sí nos hubiéramos escondido, a lo mejor nosotros sí hubiéramos dicho, no, ¿sabes qué? Pues ya mejor le paramos, ya mejor, ahí queda todo, probablemente. Pero estos hombres no lo hicieron, porque tenían algo, tenían valentía, y es necesario que nosotros como iglesia nos levantemos nuevamente y tengamos esa valentía. La reacción de ellos fue muy diferente, ellos eran valientes. Así pues, dice el relato, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Llenos de qué? Oye, a ver, a lo mejor van a decir ustedes, oye, Felipe transcribió mal, me dicen que Felipe está medio ciego y se le olvidan algunas cosas, a lo mejor escribió mal esto. Llenos de gozo, yo me imagino que llenos de ira, llenos de rencor, llenos de querer tomar venganza y decir, nos vamos a vengar de ustedes. Pero no, llenos de gozo. Y fíjate lo que dice, por causa
de haber sido considerados dignos de sufrir en su nombre. Ellos no andaban con cuentas mochas, como dicen. Ellos o eran o no eran. Ellos no andaban así como que sí, pues a veces cuando puedo. No, ellos se consideraron dignos de recibir tal castigo por causa de ser seguidores de Jesús. Se sentían alegres porque decían, si Él fue capaz de dar su vida por mí, yo soy capaz de poner mi espalda, yo soy capaz de dar mi vida por Él también. Él ha cambiado mi vida, Él ha hecho una revolución en mi vida, en mi familia, Él ha cambiado todo, así que yo soy dispuesto a hacer lo que sea por Él. Y esos eran los seguidores de aquella iglesia primitiva, eran los seguidores. Nosotros como iglesia, te vuelvo a decir, hemos perdido esa valentía. Lamentablemente a muchos, y yo me cuento como porque soy parte de la iglesia, de este movimiento, a muchos nos da pena que nos identifiquen con Jesús. Decimos, van a saber en mi escuela que soy seguidor. No, que van a pensar mis amistades. No. Yo voy a permitir que mi familia sepa que soy seguidor de Jesús. No. Voy a permitir que mi novio, mi novia sepa que soy seguidor. No, me va a dejar, me va a abandonar. No, yo qué, mejor sigo así y yo no voy a dejar que me identifiquen con Él. Pero ellos tenían una manera diferente de hacer las cosas. Y fíjate lo que pasó después de que los azotaron y los volvieron a amenazar. Dice el texto, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. O sea, los acababan de torturar, los acababan de encarcelar, los acababan de nuevamente amenazar, les acababan de dar esos latigazos por todo el cuerpo. Y ellos, en lugar de esconderse, en lugar de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un break, vamos a tomarnos un tiempo. No. Ellos iban al templo y de casa en casa compartiendo. Tal vez alguno de ellos todavía seguía todo, sus heridas todas abiertas. Y a lo mejor muchos de ellos caminaban bien despacito, así como que, la torre, porque todavía les dolían las heridas y bien despacito, paso a paso, y llegaban al lugar. A nosotros a veces nos duele la cabeza, a veces decimos, oye, ¿sabes qué? Es que trabajé mucho, hoy no voy a la iglesia. Oye, ¿sabes qué? Tengo otra actividad, voy a ir a la playa, voy a ir a este lugar, voy a este otro lugar. No, pues hoy no voy a la iglesia, hoy acabo, no pasa nada. No, ellos habían recibido el castigo, habían recibido latigazos, y aún así, día tras día, iban de casa en casa compartiendo, iban día tras día al templo. Qué valentía de estos hombres, qué valentía de estos primeros seguidores de Jesús. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir tú y yo en cuanto a esto? La verdad, lo único que yo te lo digo personalmente me queda es arrodillarme y decirle, Dios, perdóname por tantas y tantas veces que he sentido vergüenza de que me identifiquen contigo. Dios, perdóname por tantas y tantas veces que no he dado el 100 como parte de la iglesia. Dios, perdóname porque a veces elijo hacer otras cosas en lugar de ser parte de la iglesia. De verdad, Dios, y debería de sentirme avergonzado. Yo no sé si tú lo sientes, pero de verdad, a través de ver esta historia yo digo, me falta mucho. Me falta esa valentía, me falta ese compromiso, me falta esa decisión, porque para ser la iglesia requerimos valentía. No es cualquier cosa. Tantos y tantos hombres han sufrido bastantes cosas para que tú y yo estemos aquí en este lugar, escuchando este mensaje. Tantas y tantas personas han dado su vida porque tú y yo estemos en este lugar, sabiendo y diciendo, Dios, gracias porque me has salvado. Pero esos hombres dieron literalmente su vida. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Mira, yo estaba pensando en pasar videos aquí acerca de las personas que están siendo alrededor del mundo perseguidas, que están siendo encarceladas, que les quitan todas sus propiedades, matan a su familia, los matan a ellos, todo por causa de no negar su fe, todo por causa de decir yo soy seguidor de Jesús. Y hay muchos videos y yo te los iba a poner aquí, pero digo, no. Aquí en México, cerca aquí en el estado de Veracruz, hay tantos y tantos seguidores de Jesús que de la misma manera están siendo encarcelados, que les quitan sus propiedades, que no tienen las comodidades que nosotros tenemos.
y que llegan hasta asesinarlos. Hay muchos que los han asesinado, aún mismo aquí en Veracruz, en esta zona, por causa de ser seguidor de Jesús. Y hay videos, hay fotos. Pero yo me quedé pensando, ¿de qué sirve que proyecte estas cosas que son una realidad? Pero vamos a llegar a nuestra casa, vamos a llegar a cenar, a platicar un poquito. Oye, no, el mensaje, oye, de esos hombres que han muerto por causa, no, sí, cierto. Y probablemente hasta ahí va a quedar todo. Y ahí vamos a esperar el próximo mensaje del sábado para ver qué sigue. Pero no es así. Yo quiero lanzarles un desafío. Para las personas que nos visitan, déjame decirte que esto que te voy a decir solamente son sugerencias. Tú lo puedes hacer si así lo quieres. Y vas a ver que vas a empezar a ver de manera diferente las cosas. Pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, si tú te consideras parte de la iglesia, estas cosas no son sugerencias. Ojalá y tú y yo la podemos llevar a cabo y las vamos a ver de una manera rápida. Aclarando esto, Dios no te va a pedir que mueras por Él. Dios no te va a pedir eso. Dios no te va a pedir que entregues tu vida y que seas un mártir. No te lo va a pedir. En este tiempo, en esta zona, no nos lo va a pedir. Pero ¿qué tal si tú y yo decidimos vivir de una manera valiente y decir, Dios, yo quiero agradarte, yo quiero vivir para ti, yo quiero ser parte de este movimiento llamado iglesia y empezar a hacer las cosas de manera diferente, ser valientes? Y estas son tres cosas que podemos hacer. Uno, valiente es decidir hacer algo decir algo cuando lo más fácil es no decir nada. Mira, yo sabemos que en las pláticas diarias probablemente sale el tema de Dios, el tema de la fe, el tema de, oye, ¿tú crees en Dios? Y probablemente te ha salido y te ha surgido el tema. Y lo más fácil es decir, mejor me quedo callado porque ¿qué van a decir? Me van a excluir, mejor ahí me quedo. Decide, sé valiente, comparte lo que sabes. La mayoría de los que estamos aquí ya hemos estado por buen tiempo en este lugar y sabemos muchas cosas. Ya sabemos, ya podemos compartir. Podemos decir, oye, sí es cierto, Dios existe. Oye, sí es cierto, Dios da borrón y cuenta nueva. Oye, Dios, decide decir algo cuando lo más fácil sea quedarte callado. Porque es lo más fácil. Pero ser valiente es decidir decir algo. Valiente es aprovechar las oportunidades que se presentan. Mira, si tú quieres ser valiente, tú puedes empezar a orar a Dios y decir, Dios, la verdad yo quiero dar esos pasos de valentía. Yo quiero empezar a compartir, yo quiero empezar a hacer algo, yo quiero empezar a ser valiente. Ten por seguro que Dios te va a abrir oportunidades. Dios te va a dar esas oportunidades para poder compartir con otros. Y no significa que seas perfecto, no significa que las sepas de todas a todas, no significa que, no, si yo sé que en la página tal de la Biblia viene eso. No, tal vez no sepas muchas cosas, pero sabes lo esencial, que Dios nos ama, que Dios tiene un mejor propósito para el ser humano y que tiene un propósito grande para la humanidad. Ya lo sabes. Eso compártelo con otros. Y cuando tú pidas oportunidades a Dios para compartir, Él te va a abrir esas puertas. Aprovecha las oportunidades que se te presentan. Valiente no solamente es aprovecharlas, sino crear esas oportunidades. Mira, la mayoría de los que estamos aquí, estoy hablando de la mayoría, no todos, la mayoría de los que estamos aquí, hubo una persona que fue valiente, que fue perseverante, que estuvo con nosotros, que no se cansó, que a pesar de que a veces probablemente le cerrábamos la puerta en la cara, órale, no quiero saber nada de Dios, no, nada de eso. Y esa persona siguió y siguió, no se cansó, creó oportunidades, a lo mejor te invitaba a un refresco, te invitó a una actividad, a una comida, a una salida, no sé. Pero esa persona creó oportunidades y gracias a Dios y que esa persona fue valiente, tú el día de hoy estás aquí. Y tú puedes decir, Dios, gracias por esa persona que no se cansó. De verdad, gracias por esa persona que fue perseverante, fue terca, fue necia, porque gracias a esa persona, este día estoy aquí. Yo le agradezco a Dios por una tía que tengo allá enfrente de Zacatecas, que fue la que perseveró y perseveró y perseveró y perseveró. A pesar de que yo le decía no y no y no, ella seguía perseverando por 3 años, diario. Estaba conmigo, oye, mijo, mira, te invito, vamos. No, tía. No. Yo esas cosas jamás, ¿cómo cree? Mijo, es que de verdad, mira, te estás perdiendo algo bien padre, bien importante. No, tía. No, ¿cómo cree? Eso es para personas que no tienen nada que hacer. No, ¿cómo cree, tía? De verdad te lo digo. Te cuento cómo fue que yo llegué y mi tía diario por 3 años, a lo mejor más, no se cansó.
Oró por mí, me invitaba a comer, hasta el punto que dije, ok tía, ya déjeme en paz tía, voy a ir. Y a partir de ese día, heme aquí, ya estoy acá de este lado. Pero hubo una persona que no se casó conmigo, una persona que estuvo dispuesta a ser valiente. Yo sé que hay personas a tu alrededor que no se cansaron y han sido valientes. Tú y yo podemos empezar a decidir también ser valientes. Con una persona, no digo que con toda la colonia, vénganse, los invito a comer a todos, vénganse acá. Probablemente no vas a poder hacerlo. Si puedes hacerlo, excelente, ahí me manda la invitación, ahí llego. Pero si no puedes hacerlo, una persona. Imagínate que una persona, seas valiente con esa persona, que inviertas, una persona. Y esa persona con otra persona y así se va haciendo. Porque este movimiento no es algo humano. En este movimiento está Dios. Y Dios quiere que tú y yo no sigamos siendo esos, lo voy a decir, esos cristianos cobardes que se avergüenzan de ser seguidores de Jesús, que se esconden, que deciden no decir nada y decir, mejor así me quedo. No, tú y yo podemos tomar la decisión y empezar a dar estos 3 pasos. Decide decir algo, aprovecha las oportunidades. Ahorita en los anuncios van a estar diciendo de oportunidades que se están creando y se van a seguir creando para que tú seas valiente y des esos pasos. Aprovecha esas oportunidades y crea oportunidades. El mundo necesita escuchar de que hay esperanza y tú ya lo sabes. El mundo necesita escuchar que hay algo diferente. El mundo necesita escuchar que Dios los ama. Porque nosotros que somos seguidores de Jesús creemos el versículo que va a aparecer ahí en pantalla. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, que tenga esperanza, que encuentre lo que tú y yo hemos encontrado ya. Y si tú en este día no te consideras un seguidor de Jesús y acabas de escuchar esto que digo, que creas oportunidades, vas a decir, Felipe, eso es lo que me cae gordo de los cristianos, que andan, hable de eso, que andan lavándole el cerebro a los demás, es lo que me cae gordo de los cristianos. Fuera bueno, de verdad te lo digo, fuera bueno que fuéramos así. La mayoría, lo estoy hablando porque soy parte de la iglesia, la mayoría lo callamos. Fuera bueno, sería todo totalmente diferente. Pero a veces nos da vergüenza identificarnos con esto. Es tiempo de hacer algo. Es tiempo de hacer algo. Es tiempo de ser valientes. Es tiempo de dar pasos. Día tras día hay amigos tuyos que necesitan escuchar este mensaje, que hay esperanza. Tu familia necesita escuchar que hay esperanza. Tú puedes ver las necesidades que hay alrededor, las muertes que hay alrededor. Y probablemente, y prácticamente estoy seguro, nosotros como iglesia podemos marcar la diferencia. Dios nos llama a ser luz como iglesia, nos llama a ser sal. Esto quiere decir, nos llama a hacer la diferencia. Y podemos hacerlo, pero necesitamos de valentía. Necesitamos de valentía. Y si tú como yo, como parte de la iglesia, has sido cobarde, te lo digo porque yo lo he sido, has sido cobarde, es momento de decirle, Dios, yo no quiero ser más cobarde. Esos primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida. Yo estoy dispuesto a ser valiente.